Muy buenos días a todos. Good morning, everybody. Sean bienvenidos a nuestra transmisión en vivo Be welcome to this live broadcast. y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de adorarle. We thank God because we have the opportunity to praise God De esta forma. this way. Tal vez no estamos unidos físicamente, Maybe physically we're not united, pero yo quiero invitarte a que conectes tu espíritu but I want to invite you to connect with your spirit en una sola alabanza hacia nuestro Señor. and together let's bring one only praise to God. Vamos a alabarle con un mismo corazón, Let's praise Him with a united heart que sea un mismo canto, so that we can sing along as one, que sea un olor fragante para nuestro Dios. so that a fragrant offering can be brought up to God. Así es que ahí donde estás, comienza a darle gracias, So right there where you are, start thanking God, porque Él es un Dios bueno because He's a good God. y sobran razones para agradecerle. And there are plenty of reasons to be thankful to Him. Así es que vamos a orar. So let's pray. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque podemos venir delante de tu presencia because we can come before your presence. y de ese lugar nadie nos puede quitar. And from that place, no one can take us away. De ese lugar, bajo tus alas, nadie nos puede hacer daño. From that very place, under your wings, nobody can harm us. Hoy venimos dándote las gracias Today we come to thank you porque tú eres bueno, because you're good, porque tu misericordia es nueva cada mañana. because your mercies are new every morning. Queremos vivir adorándote And we want to live worshiping you hasta que tú regreses, Señor. until you come back again, Lord. Gracias una vez más, Padre. Thank you, Father, once again. A ti sea la gloria y la honra To be the glory and the honor por todos los siglos. for everlasting. Amén. Amen. Así es que hoy te invito a que des un grito de júbilo a tu Señor. So this very moment, I'm going to invite you to give it out to God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. It's gonna be. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Wherever may pass and wherever lies before, let me be singing together and come. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. Sale el sol. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti una y otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alaba en la noche.
sing it out. You're reaching love. You're reaching love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Gracias Dios, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Y es mi razones para alabar. De todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
All that I hold dear, my many crown. I've tasted and seen of your love. You satisfy me. You satisfy me. Spirit flow, open of heaven's doors. We're waiting with worship for you. You're the only love that satisfies me. My constant request above every hour I wait, with needing you. Oh God, through existence of your great love. Yes, Lord, show me your glory. Show me your glory. Spirit, come, open the heavens doors. We're burning with worship for you. You're the only love that satisfies me. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Live me a star, live me a man. Show your glory with heavenly praise. We're waiting with worship. We're waiting with praise for your mighty presence of Spirit, open the heavens door. We're waiting with worship for all. You're the only love that satisfies. Lord, we run. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me.
Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos Dios. He probado y sé de tu gran me satisface, me satisface, Espíritu, abre los cielos hoy. Venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, Espíritu, abre los cielos hoy. Venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Hacia tus brazos, abrazando estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorando, espero Señor, que hoy tu presencia me invada, Señor. Espíritu, abre los cielos hoy. Venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Correré, correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Una vez más, Espíritu mío, Espíritu, abre los cielos, abre los cielos.
estoy entrando, solo tú me satisfaces. Would you join me as we pray? Por favor, oren con nosotros. Father God, we are so thankful to be in your presence. Padre Dios, estamos muy agradecidos por estar en tu presencia. And Father, what's so cool is we come into your presence, whether we're at home, whether we're at church, whether we're driving in our car. Y lo que es mejor de todo esto es que ya sea que estemos en la casa, en la iglesia, o en el carro o manejando, podemos estar aquí en un solo sentir. Because Father, in your grace, you have put your presence within us. Porque por tu gracia has puesto tu presencia dentro de nosotros. So we thank you that we can join together in spirit and worship you. Así es que te agradecemos que podemos estar juntos en espíritu para adorarte. And Father God, I ask you right now that whoever's listening, whoever's watching, that you would give us eyes to see your glory. Y Padre, es mi oración que cualquiera que esté escuchando, que esté viendo esta transmisión, pueda recibir tu gloria. Give us ears to hear what your Spirit is saying. Danos oídos para escuchar lo que tu Espíritu nos dice. Father, we don't need more information. Padre, no necesitamos más información, We need revelation. necesitamos revelación. We need revelation that will create transformation in our lives for all of eternity. Necesitamos revelación que pueda transformar, que nos pueda transformar por toda la eternidad. So Father, I ask you to speak to each and every one of us. Así es que Padre, te pido que nos hables a todos y cada uno de nosotros, For your glory para tu gloria and for our good. y para nuestro bien. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Welcome to our online television. Welcome online. Bienvenidos a esta transmisión en línea. As I said in my prayer, you know, we're not meeting together in person, but we are together in spirit. Como lo dije anteriormente, no estamos juntos en persona, pero sí en espíritu. And we just want to thank you for joining us. Y les damos muchas gracias por unirse a esta transmisión. It has just been a great week, Ha sido una semana grandiosa, believing that God is working in each and every one of your hearts and your lives. creyendo que Dios está y continúa obrando en las vidas y en los corazones de cada uno de ustedes. And because we're not seeing one another on a regular basis, Y solo porque no nos estamos viendo así físicamente en forma regular, I want to encourage you again to go ahead and send us emails, send us posts of what God is doing in your life. les voy a volver a recordar y animar que por favor nos envíen sus cartas, sus comunicados y compartan con nosotros lo que Dios está haciendo en sus vidas. If you have a prayer request, if you have a need, again, please contact us. Si tienen una intención de oración o una necesidad que quieren que sea atendida, por favor, contáctenos. We can't meet a need, we can't pray unless we know. No vamos a poder satisfacer esa necesidad o ayudarles en oración a menos que nos lo hagan saber. So we look forward to hearing from you. Así es que vamos a estar atentos a leer y a escuchar y a saber de ustedes. In Ephesians chapter 3, verse 20 and 21, it says, "Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations forever and ever. Amen." En Efesios 3, del 20 al 21 leemos, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Last week, Tammy shared this verse as she welcomed all of you to our Easter service. La semana pasada, Tammy leyó y compartió este mismo pasaje en nuestro servicio de Pascua.
And what an incredible promise that God is giving us. Y es una increíble promesa que Dios nos ha dado. For just a moment, let's just take a look at the promise here. Vamos a tomar un momento para verdaderamente analizar la promesa que Dios nos da. Now to Him, Ahora para Él, to Christ, to Almighty God, para Cristo, para nuestro Dios Todopoderoso, Creator of the universe. el Creador del universo. It says, who is able? Él dice el que es capaz. That's a good word. Esa es una buena palabra. The Creator of the universe who is able. El Creador del universo que es capaz, que es poderoso. That there's nothing impossible through Him. Es decir, no hay nada imposible para Él. And to Him who is able to do all things, Y aquel que es poderoso y que puede hacer todas las cosas, He is doing exceedingly abundantly above anything that you can ask or think. cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, According to the power that's working in you. según el poder que actúa en nosotros. And the power that's in you, Y el poder que está en ti, if you have trusted and believed in Jesus Christ, si tú has confiado y creído en Jesucristo, the power that's working in you is the same power that raised Jesus Christ from the dead. el mismo poder que está obrando en ti es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Look at somebody in your house and say, that is a lot of power. Amen. Voltee a el que está ahí con usted en su casa y dígale, ese es un versículo poderoso, amén. And because that power is flowing through you, Y justo porque ese poder está fluyendo a través de ti, we can give Him glory. Amen. podemos darle gloria, amén. Because He's full of glory. He's full of honor. Porque Él es lleno de gloria y lleno de poder. It is such an incredible promise that God gives us. Es una promesa tan increíble la que Dios nos da. This morning, I was going through and I read something that just caught my attention. Esta mañana, mientras estaba preparando el material y leyendo, algo llamó poderosamente mi atención. As we know, we are all in different situations concerning this virus. Como ya es bien sabido por todos, pues cada quien se encuentra en una situación diferente por esta situación del coronavirus. And in English, we have a saying, Y en inglés tenemos un dicho popular, and I've heard people saying this throughout this virus. y por supuesto lo he escuchado una y otra vez a través de toda esta situación del virus. We are all in the boat together. Todos estamos remando en el mismo bote. It basically means that we're all in the same boat going through this together. Y básicamente quiere decir eso, que todos estamos pasando por esta misma situación juntos. Can I tell you something? ¿Les puedo confiar algo? We are not in the same boat. No estamos en el mismo bote. We're experiencing the same storm. Quizá estemos experimentando la misma tormenta, But just because we're in the same storm does not mean we're in the same boat. pero solo por el hecho de estar todos experimentando la misma tormenta no significa que necesariamente estamos en el mismo bote. Because every one of us are in different situations concerning this virus. Porque todos y cada uno de nosotros está viviendo cosas bien particulares respecto a esta pandemia. But one thing remains the same. Pero, sin embargo, una cosa sigue siendo el común denominador. You are not in your boat alone. No está usted solo en su bote. You have God your Father in your boat with you. Tiene a Dios Padre ahí mismo con usted en este bote. And it's God the Father, to Him who is able to do exceedingly abundantly above anything you can ask or think. Y es justamente nuestro Dios el Padre quien está haciendo las cosas y puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. And so you be of good courage today. Así es que tiene que recibir ese aliento, ese ánimo en este día. That your Father in heaven sees you and He knows what you're going through and He is with you. Tu Padre en el cielo te está mirando y está junto ahí contigo en tu bote, viviendo lo mismo que estás viviendo. God is great and He loves each and every one of you more than you could even imagine. Dios es grandioso y Él te ama muchísimo más de lo que quizá puedas imaginar. He has a plan, He has a purpose, He has a destiny for your life. Tiene un plan, tiene un propósito y tiene un destino para tu vida. And I can tell you, as your pastor, I do not doubt that at all. Y como su pastor, les quiero decir, no lo dudo, pero ni por un segundo.
The truth is I don't find myself doubting God. La verdad es que yo mismo no me descubro dudando de las promesas de Dios. I don't find myself questioning God. Tampoco me encuentro cuestionando lo que me está diciendo, He is God. porque Él es Dios. And He can do what He wants, Y Él puede hacer lo que quiere, when He wants, cuando quiere, with whoever He wants. con quien sea que Él quiere. As God said to Job, Como Dios mismo se lo dijo a Job, where were you when I laid the foundation of the earth? ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? And so I believe what God has said to be true. Así es que yo creo que lo que Dios ha dicho es verdad. I believe that if God told me that He is able to do exceedingly abundantly above all that I can ask or think, I believe that. Yo creo que si Dios dijo que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Él lo puede hacer. And I believe that every word that has been written from Genesis to Revelation is true and it is relevant for today. Y yo creo que lo que Dios nos ha dicho desde el Génesis hasta Apocalipsis es relevante y es actual para cada día. Our God is the same yesterday, today, and forever. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Can I make something just crystal clear? Y quisiera hacer algo bien claro. I personally do not believe that there is any gray area in God's Word. Yo creo personalmente que a Dios no se le pasa nada, no hay algo ahí como entre tonos grises. God was and is not confused about what He wrote. Dios no se confundió ni está confundido en el presente por lo que Él escribió. The gray area lies between a human being's ears. Las cosas así a medias tintas están más bien en los oídos del ser humano. Just because we may not understand it Solo porque quizá no estemos entendiéndolo, does not make it not true. no significa que no sea verdadero. God's ways are not our ways. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. His thoughts are not our thoughts. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. But although I do not doubt God, Pero, sin embargo, aunque no pongo en tela de juicio a Dios, I can tell you who I do doubt. yo sí les puedo decir de quién sí dudo. Me. De mí. I doubt myself. Yo dudo de mí mismo. Now listen, I know that I'm a child of God. Yo sé que soy un hijo de Dios And I know that because I had nothing to do with that. y yo sé también que en realidad no tuve nada que ver con eso. God Almighty called me and He has given me the right to be His child. Porque Dios mismo me llamó y me dio la potestad y la autoridad de ser llamado su hijo. But there are times that I doubt my motives and I doubt my actions. Pero hay muchas veces, sin embargo, que yo mismo pongo en tela de juicio mis motivaciones y mis acciones. There's times that I doubt my faithfulness and I doubt my dependence on the Holy Spirit. Hay muchas veces en las que yo mismo he puesto bajo tela de juicio mi confianza y el resultado de ella. But when I read this verse up on the screen, Pero cuando leo este versículo aquí en pantalla, I am reminded of how much God loves me Dios me recuerda cuánto me ama and how much it's not about me. y cuánto no se trata de mí. And so I entitled today's message, My Time Has Not Expired. Así es que el título de este mensaje, por esta razón, es mi tiempo no se ha caducado, no se ha vencido. And this is the same for you. Y esta verdad es la misma para ti. Wherever you're at, take a deep breath. Donde sea que estés, toma un respiro profundo. You are alive, Tú estás vivo and your time has not expired. y tu tiempo todavía no ha caducado, no se ha vencido. But as I read the scriptures, I find myself in good company. Y sin embargo, cuando leo las escrituras, de pronto descubro que tengo buena compañía. Because there were so many who were faithful to God that doubted themselves. Porque muchos podemos leer en las escrituras que dudaron de sí mismos. And today we're going to look at a powerful encounter between Jesus and someone who doubted themselves. Y el día de hoy justo vamos a repasar un poderoso encuentro
que sucedió con Jesús y alguien más que sí dudó. They doubted their significance, their purpose, and their destiny. Alguien puso ya en tela de juicio su significancia, su poder y su destino. If you have your Bible, go ahead and turn to John chapter 21. Así es que si tienen su Biblia con ustedes, por favor acompáñenme al libro de Juan, capítulo 21. It says, later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. Simon Peter, Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana of Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples. Simon Peter said, I'm going fishing. We'll come too, they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, Fellows, have you caught any fish? No, they replied. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. And so we see that Jesus appeared again. Así es que nuevamente vemos a Jesús entrar en escena. In other words, this is not the first time that Jesus appeared to his disciples after the resurrection. Así es que esta no era la primera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de la resurrección. And this becomes extremely important. Y esto es un evento de extrema importancia. And the disciples, they were gathered together again. Así es que los discípulos estaban ahí juntos otra vez. But this time, Peter says, let's go fishing. Pero esta vez, Pedro de pronto dice, vamos a Or pescar. actually, he didn't say let's, he says, I'm going fishing. O, corrigiendo, no dice vamos, dice voy a pescar. Why is that significant? ¿Por qué debemos de darle a eso importancia? Peter was going back to his old life. Porque vemos claramente que Pedro se regresó otra vez a su vieja manera de ser, a su vida vieja. If you remember, it was Peter who denied the Lord 3 times before his crucifixion. Porque si recordamos también fue justamente Pedro quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión de Jesús. And if denying Jesus wasn't bad enough, Y si eso no fuera malo, he was the one who said that Jesus said, I won't deny you, I'll die before I deny you. justamente minutos antes de eso, él le había dicho a Jesús, yo nunca te voy a negar. And so Peter knows that Jesus resurrected. Así es que Pedro sabe que Jesús ha resucitado Peter was one who ran to the tomb. y Pedro entonces corrió a la tumba. Approximately 9 days before this, Aproximadamente 9 días antes de esto. it was Peter. He was in one of the rooms where Jesus came to the disciples. Y Pedro también estuvo en uno de los cuartos en donde Jesús se apareció a sus discípulos. While they're in that room, it says that Jesus himself breathed the Holy Spirit within the disciples. Y cuando estaban en ese aposento alto, Jesús mismo, en ese cuarto, Jesús mismo les sopló de su hálito. And he said to the disciples, as my Father sent me, I'm sending you. Y en esa ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, así como mi Padre me envió, yo les envío a ustedes. But we see 9 days later Y 9 días después, that they're back in a room, están otra vez reunidos en un cuarto. locked in a room. De hecho, están encerrados en un cuarto. And Peter just says, you know what? I'm sick of the quarantine. I'm going fishing. Y de pronto vemos a Pedro que básicamente dice, ¿saben qué? Ya me aburrió esta cuarentena. Me voy a ir a pescar. And all the disciples said, I'll go with you. Y todos los discípulos pues dijeron, pues órale, vamos. Peter is going back to his old life. Es decir, Pedro claramente regresa a su vida pasada. He was going back
to what he was familiar to. porque tuvo que regresar a aquello que le era familiar. Jesus had called him. Jesús le había llamado, Jesus had commissioned him. Jesús le había comisionado Jesus had sent him out y Jesús mismo le había enviado, not to be a fisherman of fish, no para ser un pescador de pescado o de peces, but to be a fisherman of men. pero para ser un pescador de hombres. And it says that they were out all night. Y leemos a continuación que ellos estuvieron ahí toda la noche And they caught nothing. y que no pescaron nada, Absolutely nothing. absolutamente nada. In John chapter 21, verse 6, En Juan capítulo 21, versículo 6, then he, Jesus, said, throw out your net on the right-hand side of the boat and you'll get some. So they did. And they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Then the disciples Jesus loved said to Peter, it's the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped off for work, jumped in the water and headed to the shore. The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from shore. When they got there, they found breakfast waiting for them, fish cooking over a charcoal fire, and some bread. Bring some of the fish you've just caught, Jesus said. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. There were 153 large fish, and yet the net hadn't torn. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. Now come and have some breakfast, Jesus said. None of the disciples dared to ask him, who are you? They knew it was the Lord. Then Jesus served them the bread and the fish. This was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead. entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. So Peter and his disciples, they're out all night. Así es que tenemos otra vez a Pedro y a los discípulos ahí fuera toda la noche. They catch nothing. No pescan nada. Jesus confronts them on their catch. Y Jesús mismo les confronta acerca de esta pesca. Jesus looks up and says, hey, what'd you catch? Y Jesús de pronto les dice, hey, ¿cuánto pescaron? He knew they didn't catch anything. Por supuesto, él ya sabía que no había pescado nada. And as we look at these verses here, Pero, sin embargo, cuando leemos todos estos versículos, there's a lot written here. podemos ver que hay muchísimo más entre los renglones. But I just want to reveal something. Pero solamente quiero recordarles y revelarles algo. It says, then he said, Porque dice, después les dijo. then Jesus said. Entonces, Jesús les dijo. Jesus was reminding them, Jesucristo les estaba recordando, especially Peter, especialmente a Pedro, because these were the same words that Peter heard the day Jesus called him. porque fueron exactamente las mismas palabras que Pedro escuchó cuando Jesús le llamó. This account parallels Luke chapter 5. Este, de hecho, es un pasaje paralelo a Lucas capítulo 5. We don't have time to read all this, but you got a Bible, go back and read it.
Por favor, no tenemos tiempo para leer todos estos pasajes, pero ahí en casita, cuando tengan tiempo, háganlo. Peter, he was out all night. Pedro estaba también, se la pasó toda la noche, He didn't catch anything. al igual que aquí, no pescó nada. Jesus was teaching a huge crowd. Jesucristo estaba enseñando su palabra a las multitudes. He ended up getting into Peter's boat and being pushed out into the sea a little bit so he could speak without getting trampled. Y de pronto Jesús se sube al barco de Pedro y es movido un poco alejado de la orilla de la playa, justamente para que más personas le escuchasen. And Scripture says that when Jesus was done teaching, Y las escrituras dicen que cuando Jesús terminó de predicar, he looks at Peter and says, okay, drop your nets. se le queda viendo a Pedro y le dice, muy bien, echa las redes. Peter, he was a fisherman all his life. Pedro, un pescador profesional que había hecho todo esto toda su vida. I wonder if he thought to himself, what is this carpenter telling me how to fish for? Por supuesto, todos podemos de pronto tratar de pensar lo que estaba pasando por la mente de Pedro. ¿Y qué sabe de pesca? Peter's first response was reluctant. Por supuesto, y podemos ver que la primera respuesta de Pedro pues fue dubitativa. But he said these words, Sin embargo, dijo estas palabras: if you say. si tú lo dices. In other words, he looked at Jesus, if you tell me to, I will. En otras palabras, se le queda viendo a Jesús y le dice, si tú lo ordenas, lo voy a hacer. John chapter 21, verse 6. Ahora, de vuelta a Juan 21, versículo 6. Then Jesus said. Leemos lo mismo. Entonces Jesús dijo. Because Jesus said, Peter said, okay, I'll throw my net down. Y porque Jesús lo dijo, entonces Pedro dice, ok, porque tú lo dices, yo lo hago. And in both accounts, he caught so many fish. Y podemos leer en ambos relatos que al final pescó muchísimos pescados. In Luke 5, En Lucas 5 we see how Peter responded. vemos también cómo fue la respuesta de Pedro. When he first met Jesus Cuando conoció a Jesús por primera vez and he experienced all those fish being caught, y experimentó todo ese milagro, toda esa pesca milagrosa. Peter falls to his knees Pedro cae de rodillas and he says, oh Lord, please lead me. I'm a sinful man. y le dice, Jesús, por favor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. In complete humility, he comes under the authority of Jesus Christ. En completa humildad se postra y se pone debajo de la autoridad de Jesucristo. And at that very moment, Y en ese preciso momento, Jesus gave Peter his purpose. Jesús le comunicó a Pedro su propósito. It was there that Jesus said, I will make you fishers of men, not of fish. Justamente en ese momento Jesús le da su ministerio y le dice, te voy a hacer pescador de hombres, no de peces. But in both accounts, we see something that Jesus has taught his entire ministry. Y vemos en los dos relatos dos cosas importantes que tienen que ver por completo con el ministerio de Pedro. That we are nothing without him. No somos nada sin él. When we're trying to do the work by ourselves, Cuando estamos ahí esforzándonos y tratando de hacer la obra por nosotros mismos, when we're trusting in our abilities, cuando estamos confiando en nuestras capacidades, trusting in our knowledge, confiando en nuestro conocimiento, we're trusting in our experience. confiando en nuestra experiencia, What did you catch? ¿cuál es nuestra pesca? Nothing. Nada. All of a sudden, Jesus comes onto the scene. De pronto Jesús entra a la escena He says, throw your net down. y dice, arroja tu red. But Jesus, I've been here all night. Y le decimos, pero Jesús, he estado tratando toda la noche. I've been trying to do this all day. He estado haciendo lo mismo todo el día. I've been doing this all year. Ya me la pasé haciendo lo mismo todo el año. Are you willing to stop and listen to the words of Jesus Christ? ¿Estamos listos para parar lo que estamos haciendo y escuchar la voz de Jesucristo? Because we can do nothing without him. Porque sin Él nada podemos hacer.
So many times we see Jesus showing up on the scene and miracles happening. Muchas veces, muchísimas veces vemos cómo Jesús entra a la escena y entonces los milagros empiezan a suceder. This is a great time, folks, Este es un maravilloso tiempo, mis hermanos, to invite Jesus Christ into every area of your life. para invitar a Jesucristo a todas y cada una de las áreas de nuestra vida. This building, Este edificio it's not church. no es la iglesia. You're the church. Tú eres la iglesia. Your house can be a sanctuary. Tu casa es un santuario. But you have to invite Jesus into every area of your life. Y tienes que invitar a Jesús a que entre, se presente en cada área de tu vida. Maybe your kids are running wild. Quizá tus hijos están ahí corriendo por todos lados. Maybe you need to start trusting Jesus rather than what the world says. Y es hora de empezar a confiar en lo que nos dice Jesús en lugar de ponerle atención a lo que el mundo nos enseña. Maybe your finances are crazy. Quizás nuestras finanzas, tus finanzas están por todos lados. We have to trust Jesus in our finances. Y también tenemos que confiarle a Jesús nuestras finanzas. We need to stop compartmentalizing our life and put Jesus Christ in front of everything. Tenemos que dejar de hacer compartimientos así individuales para toda nuestra vida e invitar a Jesús a que sea dueño de todo. Because when Jesus is in charge, Porque cuando Jesús se encarga, He comes to give us an abundant life. Él viene para darnos vida en abundancia. But without Him, Pero sin Él, we are nothing. no somos nada. As breakfast was finishing, Así es que mientras estaban acabando de desayunar, Jesus calls Peter to himself. Jesús le vuelve a hacer el llamado a Pedro. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs. Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Then feed my sheep, Jesus said. I tell you the truth. When you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands and others will dress you and take you where you don't want to go. Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Then Jesus told him, follow me. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Así que le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. There's so much to be learned in this passage. Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje. But I believe that we see where Peter is doubting his significance. Pero entre líneas yo puedo ver cómo Pedro en realidad está poniendo en tela de juicio su importancia. He's doubting his calling. Está poniendo en tela de juicio su llamamiento. He's doubting his destiny. Está poniendo también en tela de juicio su destino. And because of all this, he just takes off and goes back fishing. Y por todo esto justamente deja todo atrás y
va a pescar, regresa a pescar. I don't want to stand here and pretend to know what Peter was thinking and going through. Por supuesto, yo no quiero pretender tampoco saberlo todo y de pronto decirles esto es exactamente lo que le estaba pasando a la vida de Pedro. But I can't imagine what it would have been like to have to look at Jesus in his eyes, knowing that he had denied him. Pero no puedo tampoco imaginar lo que se debió de haber sentido tener que ver a Jesús directamente a los ojos, sabiendo que días pasados le había negado. And Peter chose to go back fishing. Así es que Pedro decidió volver a pescar. But that's the love of Jesus Christ. Pero es justo ahí como se manifiesta el amor de Jesucristo. Even when we give up on ourselves, Aun cuando nosotros mismos nos damos por vencidos, Jesus Christ will not give up on you. Jesús no nos da a nosotros por vencidos. He went back to the same place that he found Peter at. Y Jesús mismo va y regresa al mismo lugar en donde encuentra por primera vez a Pedro. He took him through such a similar experience. Y le vuelve a tomar y a llevar por una experiencia muy parecida. He reminded Peter of who he was. Y le vuelve a recordar a Pedro quién era él. You see, Peter is like many of us. Y de la misma forma como Pedro, así nos pasa a nosotros. We're more concerned about what we're doing instead of who we are. Estamos bien preocupados por todo lo que estamos haciendo en lugar de ocuparnos en quiénes somos. I am so glad that in this account, Jesus doesn't go to Peter and says, Peter, what is wrong with you? Me da muchísimo gusto leer todo lo que sucedió aquí en este relato y no encontrar a un Jesús regañón que le dice, Pedro, ¿qué te está pasando? I was experiencing the most difficult time of my life, and you denied me. Yo estaba pasando por el momento más difícil de mi vida y tú me niegas. Instead, En lugar de ello, I said, Peter, come here. le dice, Pedro, ven acá. Do you love me? ¿Me amas? Of course I love you. Por supuesto te quiero. Do you love me, Peter? Pedro, ¿me amas? You know all things, I love you. Señor, sabes todas las cosas, sabes que te quiero. Feed my sheep. Entonces apacienta mis ovejas. Jesus was again revealing to Peter that the most important thing is his love for Jesus. Jesús estaba ahí y entonces recordándole nuevamente a Pedro que lo más importante en ese momento era el amor de Jesús hacia Pedro. Because following Jesus Christ does not make anyone perfect. Porque el solo hecho de seguir y ser seguidores de Jesucristo no nos hace perfectos. Jesus wants to know this morning, do you love him? Y de la misma manera que entonces Jesucristo nos hace la misma pregunta. ¿Me amas? Because if you love Jesus, Porque si tú amas a Jesús, you get up tú te levantas and you follow him. y le sigues. You follow him and do what you know to do. Tú le sigues y haces lo que sabes que tienes que hacer. You're gonna fail. Por supuesto, vamos a fallar You will disappoint people. y vamos a decepcionar a la gente. But do you love Jesus Christ? Pero, ¿amas a Jesucristo? And remember, Scripture says, if you love me, you'll obey me. Y recordemos lo que nos dice la Escritura. Si me amas, me obedeces. So please don't hear your pastor saying that obedience doesn't matter. It certainly does. Así es que, por favor, no culpen a su pastor y me digan que el pastor está diciendo que la obediencia no importa. No, sí importa. But there are going to be times when we fail. Pero, por supuesto, va a haber ocasiones en las que caigamos. There's going to be times that we fall. Va a haber ocasiones en las que vamos a tropezar. But the scripture says, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Y las escrituras mismas nos recuerdan porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. If you are here and you are watching this morning, Si tú estás allí y estás observando esta transmisión and Jesus Christ is your Lord and Savior, y Jesucristo es tu Señor y Salvador, you are righteous. tú eres justo.
not because of you, no por ti mismo, not because of your good works, no por tus buenas obras, but we have received the righteousness of Jesus Christ. sino que por gracia hemos recibido la justicia de Jesucristo. We received that at the cross. We are forgiven of our sins. Ahí mismo en la cruz fue cuando la recibimos y fuimos perdonados de nuestros pecados. And our significance is in Jesus Christ, not about what we do. Y nuestra importancia y la importancia de nuestra vida y nuestro destino está en las manos de Jesucristo, no en lo que hagamos o digamos. And out of that significance, He'll give you purpose. Y como resultado de esa significancia, recibimos también propósito. So Jesus is asking, do you love Him? Así que nuevamente Jesús nos está preguntando a todos, ¿me aman? Follow me. Síganme, Trust Him. confíen en mí. Put Him in every area, every part of your life. Pongámosle, invitémosle hacia cada área de nuestra vida. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. You may be home today. You may be feeling like Peter. Quizás estés observando ahí desde la comodidad de tu casa y quizás te estés identificando con cómo se sentía Pedro. You may not be doubting that you're a child of God. Quizá no estés dudando que eres un hijo o una hija de Dios, But because of decisions and actions, maybe you're there right now doubting that God could ever use you. pero por decisiones o acciones que hayas tomado, quizás estás en un lugar de duda y quizás no sabes si incluso Él te puede o te quiere usar. Let me remind you Pero déjame recordarte that as Peter, this morning where Jesus confronted him, que así como le sucedió a Pedro y como leemos en el pasaje que nuevamente Jesús le confronta, he proclaimed his love for Jesus Christ. Él al final proclamó su amor por Jesucristo. And because he proclaimed his love for Christ, Y por esa proclamación de su amor por Cristo, his time had not expired. entendemos que su tiempo todavía no había llegado He was completely restored. y fue completamente restaurado. To the point that in the book of Acts we see where Peter went and he proclaimed the gospel, the salvation message of Jesus Christ. Y lo vemos porque leemos posteriormente en el libro de los Hechos que Pedro se levantó y empezó a proclamar el evangelio de Jesucristo. And over 3,000 people got saved that day. Y en un solo día alrededor de 3,000 personas fueron salvas. Peter, he wrote 2 books in the New Testament. Pedro también fue y escribió 2 libros del Nuevo Testamento. God used Peter in a mighty way. Y Dios usó a Pedro de una forma poderosa. And if you're willing to follow him, Y si tú estás dispuesto a seguirle, he will use you in a powerful way. también te puede usar a ti de una forma poderosa. Let's pray. Oremos. Father God, I'm so thankful for your word. Padre Dios, estamos muy agradecidos por tu palabra. And I'm so thankful for the love and mercy of my Savior, Jesus Christ. Y también estamos agradecidos por el amor y por la salvación de Jesucristo. God, I thank you that through your word and through your spirit, you remind me and all of my friends and family Gracias también, Padre, que por tu palabra y por tu espíritu me recuerdas y también le recuerdas a nuestros hermanos y amigos of your great love for me. de tu gran amor para mí And Father, that you have an incredible purpose for me. y también del propósito increíble que tienes para mí. And so God, I just thank you so much for speaking to all of us today. Así es que estamos muy agradecidos, Padre, por la forma en la que nos has hablado en esta mañana. And Father, I pray for every person watching.
Y también mi oración va para cada una de las personas que están observando esta transmisión. Those that may be doubting that they have significance and purpose in you. Todos aquellos que quizás se encuentren dudando acerca de su importancia y su destino en ti. I pray in the name of Jesus Christ that they may hear your Spirit say this morning, "Do you love me?" Oro que a través de tu Espíritu Santo ellos también puedan escuchar tu voz y tu pregunta, ¿me amas? Follow me. Sígueme. Make me Lord of your life. Hazme Señor de tu vida. And I will do exceedingly, abundantly, more than you could ever hope or imagine. Para que yo pueda hacer mucho más allá de lo que quizá en algún momento pudiste creer o imaginar. Thank you, Jesus, for your love towards us. Gracias, Jesús, por tu amor por cada uno de nosotros. May we truly bless your holy name. Que oramos que en verdad bendigamos tu santo nombre. And it's the name of Jesus Christ we pray. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Folks, if you have never trusted Jesus Christ as your Lord and Savior, Mis hermanos, si hay alguien que esté observando y que nunca haya depositado su confianza en nuestro Señor y nuestro Salvador, let me make it a little plainer. o déjenme ponerlo en palabras más sencillas, Let me ask it in a question. déjenme ponerlo en forma de pregunta. If you were to die today, are you 100% sure that you would go to heaven? Si fueras a perder tu vida, ¿tienes la certeza al 100% de que irías al cielo? If you don't know, Si no lo sabes, I beg you to contact us. por favor te ruego que te pongas en contacto con nosotros. You can contact us in a comment. You can contact us through private messaging. Por favor, hazlo a través de mensaje privado. We're living in a world that is so unknown right now. Porque vivimos en un mundo tan incierto en estos momentos, And God loves you, pero quiero que sepas que Dios te ama and He doesn't want you to spend eternity without Him. y no es su deseo que pases toda una eternidad sin Él. So please contact us Así es que por favor, ponte en contacto con nosotros that we may share more with you how to know Jesus Christ as your personal Lord and Savior. para que podamos compartir más a detalle lo que significa tener esta relación con Jesús como Señor y Salvador. And once again, I just want to thank you for joining us this morning. Y nuevamente les quiero agradecer a todos por unirse nuevamente a esta transmisión. It is a privilege and an honor to come into your house to share God's Word with you. Es un privilegio y en verdad un honor que nos permitan entrar hasta la comunidad, a la comodidad de sus casitas para compartir este mensaje. I love all of you and I miss you all so much. Les amo a todos ustedes y quiero decirles también que les extraño muchísimo. So please, as the praise group comes, Así es que por favor, mientras nuestros hermanos empiezan la alabanza de despedida, don't turn us off just yet. por favor les pido que continúen en esta transmisión. Let's take a moment and let's worship the Lord together. Tomemos por favor un momento más para alabar y adorar al Señor juntos. Because He is a great God. Porque Él es un Dios grande, And He loves each and every one of us more than we'll ever imagine. que ama a todos y a cada uno de nosotros mucho más de lo que quizá podamos entender. I want to thank these guys around me. Por supuesto, quiero darle las gracias aquí a todos mis hermanos. I just appreciate y'all so much being here and working with us. Muchas gracias a todos, en verdad de corazón, por estar aquí acompañándonos a adorar al Señor. And thanks again for watching. Y muchas gracias nuevamente por estar viendo esta transmisión. All things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead, vibrating in life again.
that you've done, we will pour out our love. This will be a random song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. Oh, you are the one our hearts adore. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad prevalecerá. Lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos todo. Cristo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. The hopeless have found their hope. The orphans now have a home. All that was lost has found its place in you. You lift our weary head. You make us strong instead. You took these wrongs and made us beautiful. All that you've done, we will pour out our love. This will be a random song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. Oh, you are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. Oh, you are the one our hearts adore. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, el débil que estás, le das a los huesos secos, das vida en ti, Jesús. Lo que tú has hecho, correspondemos a ti, cantamos todo. Cristo, te amamos, cuánto te amamos.
nuestro corazón te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Our affection, our devotion, poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, poured out on the feet. Nuestra recta, devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestra afecto, devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti, te adora.